Bienvenidos a todos mis hermanos y amigos del canal Pablo Feramonti. Estamos muy contentos de poder presentar una temática más de nuestra serie de Estudiemos Juntos 2.0. Y vamos a comenzar con un título para muchos alarmante, para otros de incógnita y otros va a ser liberador también. El juicio de Jesús. ¿Dios destruirá a los impíos? Muy bien. Vamos a ver qué vamos a encontrar en este estudio, que fue algo muy edificante también llegar a la conclusión final, y vamos a ir develando muchas cosas. Y vamos a usar un artículo de un escritor y autor del libro El triunfo de la misericordia, que se lo recomiendo, pueden comprarlo en Amazon, es muy bueno y nos ilustra de alguna manera sencilla y un poco también teológica de la restauración de todas las cosas. Una de las enseñanzas principales de la iglesia primitiva, que muchas veces se ha ocultado por el simple hecho de lo que llamamos la exclusividad. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es un juicio humano? Muy bien. El concepto de juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un tribunal para llegar a resolver un determinado caso, evento o crimen. O sea, que un juicio es el conjunto de actos que se llevan a cabo en un tribunal para llegar a resolver un determinado caso o evento o crimen. Bien, vamos a ver qué más nos dice. Una curiosidad, elementos que forman parte de un juicio. Número 1, las partes. Personas físicas o jurídicas cuya evidencia es el acusado o al que se acusa. 2, el juez, que es la persona nombrada por el Estado para impartir justicia, es decir, para resolver los conflictos que se presentan a través de la aplicación de la ley general a los casos concretos. El agente del Ministerio Público, número 3, es un funcionario del Poder Ejecutivo encargado de representar los intereses de la sociedad en juicios penales, civiles o de amparo. Cabe señalar que en materia penal tiene competencia exclusiva para investigar y perseguir delitos. O sea, estamos nombrando los personajes principales o los que forman parte de un juicio, como se utilizan los juzgados, los tribunales, los palacios de justicia y cuando se hacen distintos tipos de juicios, ¿no? Juicios humanos, por ejemplo, o sea, obviamente. Muy bien, la parte número 4 son los testigos. Son personas que declaran en un juicio sobre situaciones ajenas que les consta, los cuales percibieron por medio de los sentidos y tienen relación con los hechos controvertidos que deben probar las partes. O sea, que es el acusado y la otra persona que acusan, o la persona que llevaron a juicio y la persona que se encarga de poder declarar a la otra persona culpable, y en algunos casos, de una manera injusta, son inocentes y van culpables y van presos por algunas cosas, porque la justicia humana en realidad a veces se equivoca. Los peritos, que vendrían a ser como unos fiscales, son personas educadas sobre alguna materia que requieren conocimientos especializados y que le ayudan al juez en el esclarecimiento de la verdad con base en los argumentos aportados por las partes en el juicio. Número 5, el abogado. Es el que se encarga de representar al cliente para su defensa y llegar al finalizar el juicio ganando en favor del acusado. Muy bien, acá tenemos una curiosidad que quería destacar, que cómo se maneja un juicio humano. En realidad muchas veces nosotros, por nuestra cosmovisión, por nuestra, digamos, ideología o enseñanza o influencia de la sociedad en general, nosotros aplicamos a Dios como si fuera un juez humano y determinamos la justicia como si fuera una justicia humana, cuando la misma Biblia nos enseña que la justicia humana es trapos de inmundicia. O sea que es algo horrendo y terrible y no se compara con la justicia divina. Eso quería dejar en claro. Muy bien, el texto a analizar.
en esta presentación. El juicio de las naciones. Mateo 25, 31 y 46. Mateo 25, 31 y 46. Cuando el Hijo del Hombre venga con toda su gloria y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, o en otras traducciones dice de los cabritos, poniendo las ovejas de un lado y los machos cabríos del otro. Luego el rey dirá a los unos: vengan, benditos de mi Padre. Les dice: vengan, benditos de mi Padre, reciban en propiedad el reino que se le ha preparado desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Llegué como un extranjero o como un extraño y me recibieron en sus casas. No tenía ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le responderán o le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestras casas? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te dimos comida, te dimos ropa? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. A los otros, en cambio, les dirá: apártense de mí. La referencia en el diccionario Strong es G4198. Prestemos atención a las referencias. Malditos, G2672. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Estuve sediento y no me dieron de beber. Llegué como un extraño y no me recibieron en sus casas. Me vieron sin ropa y no me dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como un extraño o sin ropa, o enfermo o en la cárcel, y no te ofrecimos ayuda? Perdón. Y él les dirá: les aseguro que cuanto no hicieron en favor de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. De manera que estos irán al castigo, G2851, en el griego, eterno, G166. En cambio, los justos irán a la vida eterna. Bueno, aparentemente aquí el texto está diciendo que para uno es la salvación y para otros la destrucción o aniquilación, o sufrimiento o castigo eterno. Pero esto es una lectura superficial, y por esa razón es que he puesto las referencias que nos ayudarán a profundizar más en el significado de esas palabras. Por esa razón es que haremos un análisis de estas palabras. Jesús los maldijo o describió su condición. Mateo 25, 41. A los otros, en cambio, dirá: apártense de mí. La palabra apártense de mí en griego es poreo y significa salir, salir afuera, vayan, salgan, váyanse. Pero en ningún momento, cuando vemos el diccionario Strong, nos está afirmando que es de una manera violenta, sino que es una forma de decirle: bueno, está bien, no se sienten cómodos, váyanse. Es como, o hicieron esto, bueno, no los quiero ver, estoy un poco molesto, pero no estoy enojado al punto de querer matarlos y destruirlos. Es un concepto de alguien que se decepcionó, no que se decepcionó en sí, porque Dios no se decepciona, pero la forma de explicarlo humanamente es como alguien que se decepciona de alguien, pero que tiene deseos de que cambie su actitud. O sea, cuando tú te decepcionas de alguien, de un amigo, de una persona, y quieres mucho a esa persona o amas a esa persona, tú deseas que esa persona cambie su actitud para poder tener una mejor relación. De esa manera también se aplica aquí, que la palabra poreo
quiere decir no solamente salir, sino un acto de decirle a alguien que se vaya por un tiempo hasta que cambie su actitud. De otra manera de decirlo, hasta que sea transformado. ¿Por qué digo eso? Ya lo veremos. Después nos dice G2662, kataromai, que es la palabra para malditos, es kataromai. Y quiere decir malditos, o sea, una condición referente a alguien que cayó en maldición, tan pasado. No está maldiciendo ese grupo, sino que está describiendo que ellos ya han sido malditos. Más adelante develaremos qué les causó estar malditos o esta maldición. Bien, tranquilos, ya llegaremos aparte. Castigo eterno o corrección por un tiempo. Interesante. Aquí vamos a develar la palabra colasis. De manera que estos irán al castigo eterno, en cambio los justos irán a la vida eterna. Muy bien, la palabra castigo es colasis y su raíz etimológica propiamente significa poda de árboles. Pero cuando fue avanzando el tiempo, en la literatura griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, un griego clásico, se llamó corrección. Corrección o disciplina, una disciplina, pero no es de una manera de herir a la persona, sino es un correctivo, una corrección, algo que te corrige, algo que te va ayudando a crecer mejor. Porque cuando veamos más adelante un comentario que hace el pastor William Barclay, nos daremos cuenta que la corrección significa un acto que hace Dios para cambiar la actitud de ciertas personas. Bueno, vuelvo a repetir. Castigo es colasis y es castigo correctivo, corrección, poda de árboles o disciplina. La palabra mal entendida, mal traducida y muchas veces llevada a un extremo es la palabra ayón. La palabra ayón es G166 y también se traduce como aionios, que significa que dura una edad, propiamente una edad, era o periodo, que se caracteriza por una cualidad específica, un tipo de existencia. Y acá da un ejemplo como para explicar aquí el comentador. El periodo de tiempo, perdón, los cristianos actualmente viven en la nueva edad del pacto, el periodo de tiempo llamado el Nuevo Testamento, que se caracterizó por el hecho de que Cristo bautiza a todos los creyentes en el Espíritu Santo. Es una explicación solamente. Pero lo que significa puntualmente aión es edad, tiempo que tenga que durar en el tiempo venidero o el tiempo que vendrá, o algo que ha de venir o que viene. Esto de decir eternidad no existe en la definición del griego para aión. Y eso lo veremos más adelante con unos eruditos que me he tomado el tiempo de buscar y poder aplicar aquí en esta presentación. Muy bien, ¿preparados? Ahora viene la explicación más detallada de aión. Cuidado con traducir mal la palabra aión o aionios. Esto lo dicen eruditos griegos, estudiosos del griego clásico. Diccionario y comentarios fiables al léxico griego. Uno de los hombres más destacados por su conocimiento del griego del Nuevo Testamento es Vincent Didi. En su libro Estudios de las palabras en el Nuevo Testamento, explica lo siguiente acerca de aión y aionios. Aión, transliterado eón, es un periodo de duración largo o corto, que tiene un principio y un final. Es completo en sí mismo. Aristóteles dice, el periodo que incluye todo el tiempo de la vida de uno se llama el eón de cada uno. Por lo tanto, significa a menudo la vida de un hombre, como en Homero, donde dice que la vida, aión, sale de uno y se va. O sea, acá está explicando que hay filósofos griegos que también tienen su explicación sobre aión o eón. Y uno de los filósofos que usan acá son dos filósofos, es Aristóteles y Homero. Homero dice que la vida, aión, sale de uno o se va. Sin embargo, no es limitada a la vida humana. Significa cualquier periodo en el curso del milenio, el periodo mitológico antes de los comienzos de la historia. Es una explicación, ¿no?
Tenemos otra explicación más adelante. La palabra no tiene un valor estático y mecánico. Esto lo dijo De Quincey, otro erudito. No significa un periodo de una duración fija en todos los casos. Hay tantos eones como entidades, las duraciones respectivas de los cuales son fijados por las condiciones normales de varias entidades. Hay un eón de una vida humana, otro de la vida de una nación, otro de la vida de un cuervo, otro de la vida de un roble, etc. La duración del eón depende del objeto al que está conectado. El adjetivo aionios, de igual manera, lleva a la idea del tiempo. Ni el sustantivo ni el adjetivo llevan en sí mismo el sentido de tiempo sin fin, o sea, eterno o eterno. Se puede adquirir ese sentido por su connotación. Aionios significa durando por o perteneciendo a un periodo de tiempo. Un poquito más claro, ¿no? Tanto el sustantivo como el adjetivo se aplica a periodos de tiempo limitados. De los 150 casos en la Septuaginta, Biblia griega, del Antiguo Testamento griego, 4/5 o 4/5 partes implican una duración limitada. Para algunas instancias podemos ver en Génesis, aion en Génesis 18:4, Números 18, 15, Proverbios 22:28, Jonás 2:6, Habacuc 3:6, Isaías 1, si no me equivoco es 1, 11. Son números romanos. Entonces acá está explicando este erudito de que ninguna de los significados de aionios o aion es eterno. O sea que es una mala traducción. Y para los que son aficionados de la Reina Valera 60, la Reina Valera 60 es una de las peores traducciones que existe en la Biblia por el simple hecho de que traducen de forma dogmática algunas palabras. ¿Qué significa eso? Que utilizan el significado de lo que significa en español para encajar de alguna manera su creencia o dogma al momento de enseñar la Biblia. O también podemos decirlo que está forzando los textos de su significado original. O sea que significa otra cosa. Y otras Biblias ponen no solamente eterno, sino eternidad. Pero ahora veremos en lo siguiente que no es bueno y sensato traducirlo de esa manera. ¿Bien? Bien, otro erudito más. G. Campbell Morgan, que también era un erudito bien conocido, dijo, permítame decirles a los estudiantes de la Biblia, o sea, a nosotros, que debemos tener mucho cuidado cómo usamos la palabra eternidad. Hemos caído en un gran error en el uso constante de la palabra. No hay, atención, no hay ninguna palabra en todo el libro de Dios que signifique absolutamente sin fin. La palabra más fuerte en las escrituras que se usa con referencia a la existencia de Dios es por los siglos de los siglos, que no significa literalmente eterno. O sea, no significa eterno. El diccionario del Nuevo Testamento, Haxton, dice, eternidad. No existe una palabra ni en el hebreo del Antiguo Testamento, ni en el griego del Nuevo Testamento, para expresar la idea abstracta de la eternidad. Esto está en uno de sus libros, en el volumen 1, página 542. Eterno, la palabra eterna es falaz, o sea que es una falacia decir que existe una palabra eterno en la Biblia, en el sentido que viene de la palabra en inglés que connota la idea de existencia sin fin, y prácticamente un sinónimo de para siempre. Pero esto no es una rendición adecuada o una opción adecuada de aionios que varía en sentido con su sustantivo aion, de la cual es derivado. O sea, acá tenemos una explicación magistral de que la palabra aion o aionios no es eterno, o sea que no dura para siempre, no es eterno. Y cuando lo aplicamos a castigo eterno, no hay un castigo eterno. Lo que pasa que en el medievo, en la Edad Media,
Los grandes teólogos y algunos traductores que también eran teólogos o que trabajaban junto con teólogos, tradujeron muchas palabras para fundamentar la doctrina del castigo eterno, del infierno, de la condenación perpetua. Pero no es correcto hacer eso, porque estamos violentando y torciendo el significado de las palabras originales o las palabras que se escribieron en la Biblia. Mucho cuidado cuando utilizamos la palabra eterno o cuando mandamos al infierno a alguien, porque el infierno es un concepto que también se creó en la Edad Media. Castigo, colasis. ¿Qué nos dice ahora el erudito y pastor William Barclay sobre colasis? Eruditos griegos y pensadores de la iglesia primitiva gentil. También vamos a ver algunos pensadores de la iglesia primitiva post-apóstoles, porque los apóstoles, la iglesia comenzó ellos, era el movimiento judío-cristiano, pero lo que estoy hablando ahora es el movimiento que vino después de los apóstoles, que es la iglesia gentil, no judeo-cristiana. No confundamos judeo-cristiana o judeo-mesiánica con gentil, o sea, no judío. La palabra griega para castigo aquí en Mateo 25:46 es kolasis, que no fue originalmente una palabra ética en lo absoluto. O sea, quiere decir que no se usaba para algo ético, sino para algo de biología o algo que no tiene que ver con algo humano, sino para árboles propiamente dicho. En un principio significaba la poda de los árboles para hacerlos crecer mejor. Creo que sería correcto decir que en toda la literatura griega secular, kolasis nunca se usa para castigo que no sea correctivo, Y mucho del griego que se usa, las mismas palabras que se usan para el Nuevo Testamento, se han sacado de literatura, o se ha entendido literatura griega, ¿no? No, porque muchos pueden decir, no, pero ahí está hablando de literatura secular. Sí, pero el comentario más extenso que hace William Barclay, cuando habla acerca del castigo eterno, dice que en realidad también puede utilizarse como una forma simbólica de hablar de un proceso de corrección que tendrá Dios con aquellos que son los cabritos, los impíos, los que son fariseos o son religiosos y demás. Incluso él menciona la palabra religioso, que era algo muy controversial para su época, de la cual fue mucho tiempo perseguido también por haber usado esa palabra en uno de sus comentarios. Y este hombre fue contemporáneo a algunos pioneros del adventismo también. Un dato curioso, ¿no? El gran erudito arzobispo Trench, en el Trench New Testament Synonyms, sinónimos del Nuevo Testamento, también explica la diferencia entre castigo vindicativo, timoria, y el castigo correctivo, kolasis. Castigo timoria y kolasis. Timoria significa el uso clásico de timoria, enfatiza el carácter vindicativo del castigo. Era un castigo que satisfacía el sentido de la justicia del que lo infringe, en defensa de su propio honor o honor a la ley que fue violada. En otras palabras, el castigo timoria, que muchos teólogos confunden con kolasis, es aquel castigo para vindicar el carácter del Dios Todopoderoso. O sea que ese castigo se hace con violencia, se hace con sufrimiento y se hace para demostrarle a ese pecador miserable quién es el que manda, o sea, el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que te dicen en la religión. Pero aquí está diciendo otra cosa este erudito griego, que timoria no está en el Nuevo Testamento cuando habla de castigo eterno, sino que está hablando de una manera de explicar que timoria es un castigo vindicativo, o sea, que es para hacer respetar la ley del que la creó. En otras palabras, timoria es el sentido de castigar al culpable con fuego, con violencia, destrucción y demás, para que se respete la autoridad de Dios, entre comillas, porque ese no es Dios, es la imagen humana que tienen de Dios muchos religiosos y las religiones. Pero en realidad nuestro papito Dios no es así. El término correcto para castigo para Dios es kolasis.
que refiere a un castigo que tiene como propósito corregir y mejorar al ofensor. Por ese motivo, Platón, un filósofo, utiliza colaseis y noutentesis juntos. Varias veces en un pasaje de las Protágoras, Platón utiliza las dos palabras en una manera que implica distinción de lo que hay presentado. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que colasis no es un castigo para hacer sufrir al pecador por los siglos de los siglos o destruirlo, aniquilarlo. Eso vino mucho después, del siglo III en adelante. Aunque en el siglo II de la era cristiana, habían algunos pensadores, o mejor dicho, teólogos, que disputaban entre sí porque unos eran restauracionistas y otros aniquilacionistas. ¿Qué quiere decir? Unos creían el bien del ser humano que iba a ser restaurado y otros que iba a ser aniquilado el pecador, junto con el pecado. Siempre no nos va a sorprender porque hoy en día hay una disputa entre eso, entre el Dios salvador y el Dios bipolar o el Dios que solamente salva a los buenos y los malos los aniquila. Esto viene desde el comienzo de las eras cristiana o creyente. No nos alarmemos, hermanos, los que creen en la restauración de todas las cosas, de por qué razón es que hay ese conflicto hoy en día. ¿La historia se repite? Les dejo la respuesta a ustedes. Muy bien, castigo colasis por... Vamos a hacer otro... Ahora vamos a ver un pensador, Teodoro de Mosuestia, del 359 después de Cristo al 429, o sea, la época que vivió. Los impíos que han cometido maldades todo el periodo de sus vidas serán castigados hasta aprender que por continuar en el pecado solo continúan en su miseria, o sea que es un castigo correctivo. Y cuando por este medio han sido llevados a temer a Dios, que temer no es temerle miedo, sino respetarlo, admirarlo, etc. Y pensar en Él con buena voluntad, entrarán en el gozo de su gracia, porque Él nunca hubiera dicho, no saldrás de allí, la parábola de los dos deudores está citando, hasta que has pagado el último centavo. Si no, podemos ser liberados del sufrimiento después de haber sufrido adecuadamente por el pecado. No hubiera dicho que uno recibirá muchos azotes, entre comillas, porque en realidad no se refiere que Dios lo va a azotar literalmente, y el otro recibirá pocos azotes, a menos que el castigo tuviera un fin. Lo que quiere afirmar acá este pensador y teólogo de la época primitiva es que el castigo no es eterno, y que el castigo es con un fundamento, o con un propósito de corregir al impío, de corregir al pecador, de corregir al malvado, por un proceso que Dios solamente puede hacerlo, para poder llevarlo a restaurar la imagen de Dios en esa persona. Orígenes, uno de los padres del restauracionismo, o el mal llamado universalismo, que en realidad es la reconciliación universal de todas las cosas. Orígenes dijo, pero ¿por cuánto tiempo esta purificación, que es obrada por medio del fuego penal, durará? ¿O por cuánto periodo de épocas atormentará a los pecadores? La palabra atormentados en realidad es un proceso de purificación, que ya lo veremos más adelante. Solo Él, o sea Jesús, a quien el Padre ha encomendado todo juicio, sabe. O sea que también Orígenes enseñaba que después del castigo, o después de esta corrección, vendrá la salvación para esa persona, o la restauración. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos, hermanas, amigos y amigas? Que colasis no es un castigo de sufrimiento eterno, de aniquilación, etcétera, etcétera, sino es un castigo correctivo, ni siquiera vindicativo, porque la palabra vindicar quiere decir hacer respetar a una autoridad. Y Dios no es un tirano para que mate a millones de seres humanos para hacerse respetar porque Él es el soberano de todo. Sino que Él dice que al final, cuando cada uno de los enemigos se ponga debajo de los pies de Jesús, se ponga de rodillas, todos se someterán a Jesús. Y luego Jesús se someterá al Padre, porque Dios será todos, todo, o el todo en todos. Eso está en 1 Corintios 15, 28.
datos a considerar sobre cómo juzga Dios a malos y buenos. Datos bíblicos. Perdón. A cada uno le parece correcto su propio proceder, pero el Señor juzga los corazones. Proverbios 21:2. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en tu ojo, perdón? Mateo 7:3. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Cada lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Muchos van a decir, ahí está Pablo, ahí está. Ahí dice Dios que Él va a hacer que todas las armas caigan porque los va a aniquilar, los va a pasar por el fuego, va a destruir todo y con su ira. Si tú tienes un concepto de un Dios como Zeus, de un Dios como Baal, o como Hades, o como Ares, los dioses de la guerra, el Dios de los muertos, puedes aplicarlo a este verso. Pero cuando tú lees con un papito en la mente, cuando dice la palabra no prevalecerá ninguna arma, nos lleva a Zacarías 12, que dice que todas las armas, las espadas caerán, y ahora ninguno levantará una espada sino una hoz, o mejor dicho, un rastrillo. Yo ya no soy profeta, dirán muchos, sino soy agricultor. Esto quiere decir que Dios nunca, escúcheme bien, nunca estuvo a favor de la violencia, de la masacre y la aniquilación de naciones. Ese negocio le corresponde al príncipe de este mundo, a la serpiente, a Satanás y a todos sus secuaces. Pero Dios no es como los dioses. Si no me creen, analicen la vida de Jesús, analicen el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. En ningún momento Jesús utilizó la violencia hacia un ser humano. Pero van a decir, no, pero Juan se enojó y tiró todas las mesas y no sé qué. Pregunto, ¿a cuál de esas personas estafadoras que estaban en el templo, que Jesús le volteó sus mesas, dice el texto que le rompió la pierna, le rompió la mano, le latigó la cara? ¿Dice algún texto de esos? No, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que solamente fue un momento de enojo porque le indignó, nada más. Pero ¿por qué razón, después de esa escena, seguimos avanzando en el texto de Juan, dice que los niños se acercaban a él? Yo si veo una persona que está tirando todo y está latigando y está pegándole latigazo a la gente, ni siquiera me acerco, soy un niño. Para que se den cuenta que la ira o el enojo que tuvo Jesús en ese momento no era contra la persona, sino contra el vicio del dinero y la corrupción que había dentro de ese templo. Entonces, dicho esto, podemos seguir leyendo. Entonces, no prevalecerá ninguna arma, o sea que no se levantará ninguna arma contra mí. Toda lengua que te acusa, o sea que te diga que eres malo, será refutada por el amor que tú demuestras por el pecador, por el amor que tú demuestras por el malvado, por el amor que tú demuestras por el enemigo, por el amor que tú demuestras por los vecinos, por el amor que tú demuestras por todo pecador miserable que tiene un vacío y no tiene valía. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. O sea, restaurarlos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:17. Isaías 26:9 dice, todo mi ser te desea por las noches, con la mañana mi espíritu te busca, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenderán lo que es justicia. Qué hermoso texto. Aunque para algunos va a decir, sí van a aprender porque los van a aniquilar a todos, los van a matar y van a cortar cabezas. No. Va a demostrar quién es la justicia. Y la pregunta que yo me hago, que se la haré después, pero se la hago. ¿Qué es la justicia de Dios? Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para el colasis en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. O sea, la corrección. Vamos a leerlo como tiene que ser.
Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de las dificultades a los que viven como Él les enseñó. Estoy traduciéndolo como debería ser traducido. Y reserva a los que viven condenados a muerte o que viven haciendo el mal para la corrección en el día del juicio. Tiene otro sentido, ¿no? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. En muchos textos, no solamente, hay que no está diciendo que todos, está diciendo todos, es un absoluto. Sin embargo, muchos van a decir, no, pero ahí dice todos los que creen en Jesús. Pero cuando lleguemos al final del estudio nos vamos a dar cuenta que Pablo no es bipolar y Pablo no es exclusivista. Incluso el apóstol Pablo fue uno de los promotores del evangelio de la reconciliación universal. El que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. O sea, el que va detrás de Dios haya todo eso. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de Dios, o de hijo de tu Padre, dice Mateo 5:45. Y acá muestra cómo Dios trata a los buenos y los malos. De manera que estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol ante tanto los malos como a los buenos, a los buenos, y envía la lluvia, o sea, bendición, sobre justos e injustos por igual. Acá no vemos un Dios exclusivista. Acá no vemos un padre de algunos, sino un padre de todos. Y por último, Proverbios 21:3. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos o le ofrecemos sacrificios. Dios no pide sacrificios. Los dioses piden sacrificios. La mala imagen de un Dios asesino, aniquilador y sediento de sangre sanguinario es el que pide sacrificios, no un Dios como Jesús. ¿Cómo es la justicia de Dios, hermanos y amigos? ¿Quién la ejecutó? Isaías 42, 1 al 8. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia, la justicia de Dios, a las naciones, no solamente a algunos, sino a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones o de enseñanza en otras traducciones. Dios el Señor creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ellos. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es el quien dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, la justicia divina, como símbolo de mi pacto con ellos. Perdón, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo como a los israelitas como un símbolo de mi pacto con ellos. Esto es una profecía, se cumplió en la vida de Jesús, diciendo que Jesús era el pacto eterno. Jesús era el pacto eterno, el pacto de vida, diferente al pacto que había traído Moisés y otros más. ¿Y qué más dice? Pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones, o sea, todos. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor y este es mi carácter. O sea, yo soy el Señor y este el que envío va a mostrar mi carácter, porque mi carácter ha sido mal interpretado, mal entendido y mal usado. ¿Cómo es la justicia de Dios?
¿Quién la ejecutó? Lucas 4:16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su tradición, dice en el griego clásico. No costumbre. Cuando usted va al griego, busca la palabra y dice, no dice costumbre, sino dice tradición, o la tradición, o cómo era la tradición. Tenemos un estudio en el canal que se llama ¿De verdad la iglesia no es un edificio? Se los voy a dejar, si no se lo dejo por aquí arriba, se lo dejaré en la descripción para que lo vayan a ver. Es un estudio en el que presentamos de que por qué Jesús iba los sábados a la sinagoga. Y hace poco creo que un amigo mío, Juan Miguel, dio una temática explicando que Jesús tenía un propósito para el cual iba a la sinagoga. No era porque era religioso y todos los sábados iba con su traje y corbata y todo más. No había en ese momento, pero una forma de decir, de forma actual. Y que era religiosamente haciendo eso. No, él tenía un propósito en ese lugar. Tenía algo que decir, algo que hacer. Y era la tradición que tenía que derribar también. Porque Jesús vino a derribar tradiciones y a levantar los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Bien, dicho esto, sigo. Y se levantó a leer, y se le dio, aquí está mal la traducción, es el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre este texto y este que leímos? De lo que está haciendo la justicia de Dios. Es lo mismo, no hay diferencia. Solamente que estaba ahí con ellos, enfrente de ellos, hablando y leyendo la justicia de Dios, que es Jesús. Y después dice, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Toda la sinagoga lo miraban, todos en la sinagoga lo miraban fijamente. O sea, sí, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy la justicia divina. Yo soy la justicia que Dios envió al mundo para reconciliarlo consigo nuevamente. No es una venganza de aniquilación, no es una venganza de cortar cabezas, no es una venganza de tirar los pelos, arrancar la barba, no. Ese no es Dios. Esta es una imagen tergiversada de Dios. Jesús vino a mostrar el carácter de Dios y lo reveló completamente. Digamos, ¿la justicia divina cae sobre árboles o personas? Mateo 7:15 al 23. Este es el discurso de Juan el Bautista. Los malditos, o sea, los cabritos. Cuídense de los falsos profetas, en otras traducciones falsos maestros, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por... Ah, no, me equivoqué. Lo dijo Jesucristo, porque es Mateo 7. El siguiente texto es que habla Juan el Bautista. Cuídense de los falsos maestros, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. De mismo modo, todo buen árbol da buen fruto, o buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora se dan cuenta por qué William Barclay le aplicaba a corrección o colasis como poda de árboles, porque estos árboles estaban mal, estaban dando mal fruto. Entonces había que podarlos para que den buen fruto. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Un fuego que veremos qué es. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve enfermo y visitaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Estuve extranjero y me hospedaste. Esa es la voluntad del Padre, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que pagan el mal con bien. Muy bien, dichosos, seguimos leyendo el texto. De mi Padre que está en los cielos, en aquellos días muchos me dirán, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense, poreo, de mí, obreros de la maldad. La palabra maldad en griego es G458 y quiere decir estas tres ocurrencias: iniquidad, injusticia y la más correcta, hipocresía, que significa actuación, porque viene de la palabra griega hipócrates, que significa actor. Actor. Por esa razón era tan duro lo que decía Jesús, porque estaba diciendo que su religión era un teatro, era un show, puros shows, no muy diferente a lo que se hace en muchas iglesias, programas, shows y demás. Pero algunas dirán, no estás atacando al cristianismo. No, el primero que atacó el supuesto cristianismo de la época era Jesús. Jesús volteó o puso al revés el cristianismo de cabeza. Entonces ahí nos damos cuenta, queridos amigos, que Jesús fue el primero en querer derribar tradiciones, porque había mucha hipocresía, porque había mucha mentira, que había mucho engaño. Y ellos, los líderes religiosos de la época, eran los principales actores, los principales que ataban cargas en la gente, y eran cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Ellos son los responsables de tanta culpa, condenación y humillación en la época de Cristo, en la época de Jesús de Nazaret. Pero Jesús vino a demostrar que todo eso no es el plan del Padre Dios, del Padre Dios. Los malditos, o sea, los cabras, cuando vio que muchos de los fariseos, cabras, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, metanoia, y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios levantará hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado, o sea, podado, y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en el agua, en señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, Jesús, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, o sea, la hoz. Bieldo es la hoz o algo que cortan para sacar las malezas de los yuyos y demás. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apaga. La palabra nunca se apaga es también aionios, que sí se va a apagar. O sea, ¿se dan cuenta todos los modismos hebreos que estamos descubriendo? Porque también hay modismos hebreos que hay algo que tienen que aprender, nos cuesta a veces entender, que es cuestión de que lo aprendamos, no es tan difícil, es cuestión de investigar nomás. La cultura hebrea o la cultura judía, había muchas maneras de decir las cosas, y eso se llama modismos hebreos. El modismo hebreo es un dialecto, una manera de hablar. Por ejemplo, aquí en Perú, la manera de decir amigo, yo no soy peruano, pero estoy aprendiendo, es causa o pata, mi causa. Pero también significa otra cosa. O sea, es como que una palabra tiene varios significados y una manera o una forma de hablar tiene varias connotaciones. Por ejemplo, donde yo vengo de Argentina, tú cuando le dices guacho a un chico,
le está diciendo o a una persona joven o a un niño. En Buenos Aires le dicen pibe a los niños, o un joven. O guachín, le dicen ahí cuando son así de la calle o son, no sé, se criaron en la calle le dicen guachín. Pero es una forma de decir, es una forma de explicar lo que es modismo. Y los judíos estaban acostumbrados a hablar de una manera muy visceral, o sea, de una manera muy directa y a veces un poco despectiva, de cuando tenían que decir, digamos, una reprensión. O sea, que eran de exagerar las cosas cuando hablaban. Por ejemplo, cuando hablaban de un juicio que venía, de que iba a destruir, iban a sacar, todo lo demás, era asociado a una calamidad que venía. Y cuando hablaba acá, Juan el Bautista, cuando habló aquí, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Esa era la ira venidera que venía sobre el pueblo si seguía haciendo lo que seguía haciendo a los romanos. O sea, no se sometía, no ponía la otra mejilla como había enseñado Jesús. Tenía sed. Muy bien. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta de que el talar los árboles y echarlos en el fuego es para que crezcan mejor, o mejor dicho, para restaurar ese árbol. En la Biblia, árboles equivale a personas. La justicia divina reprende la hipocresía. Este texto es durísimo, pero lo voy a leer igual. Los malditos, o sea, las cabras. Recomiendo leer el capítulo completo, hermanos y amigos. Está en Mateo 23, 13 al 25, pero el capítulo termina en el versículo 37. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Voy a leerlo con lo que significa hipócrita. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos actores, que cierran a la gente la entrada en el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás, o los que quieren entrar. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos actores, que devoran las haciendas de las viudas y que para disimular pronuncian largas oraciones. Por eso ustedes recibirán mayor corrección. Colación. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos actores, que recorren tierra y mar en busca de un prosélito o un miembro, y cuando lo han conseguido, lo hacen de él un modelo de maldad 2 veces peor que ustedes mismos. Cualquier similitud con la religión es pura coincidencia. Hay de ustedes guías de ciegos que dicen jurar por el templo, no comprometas a nada, lo que comprometes es jurar por el oro del templo. Estúpidos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? Que el oro queda consagrado. Y dicen también, jurar por el altar no compromete a nada, lo que compromete es jurar por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por el que la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar, jura también por todo lo que hay sobre él. El que jura por el templo, jura también por aquel que vive dentro de él. Y que jura por el cielo, jura también por el trono de Dios y por Dios mismo, que se sienta en ese trono. Hay de ustedes, maestros de la ley farisea y actores, que ofrecen a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no se preocupan por lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. Esto último es lo que deberían hacer, aunque sin de cumplir también lo otro. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, y mientras por dentro siguen sucios con el producto de su propia, esperen un poquito aquí, correcto, de su propia rapacidad y codicia. O sea, díganme si esto que está diciendo Jesús no es una reprensión. Es una reprensión. Es una reprensión para que cambien su actitud, para que tengan un arrepentimiento, un cambio de opinión, un cambio de mente de lo que estaban haciendo. Ahora bien, tenemos un estudio en el canal de que hablamos acerca del diezmo, tenemos parte 1 y parte 2,
dependiendo del tema, está relacionado porque Jesús no estaba aprobando el diezmo, sino que estaba diciéndole que ellos eran capos o genios en hacer tradiciones y seguir tradiciones, pero no seguir lo que enseñaba la Torá, no seguir lo que enseñaba la verdadera espíritu de la ley. Y por eso Jesús los reprende. Reprende la hipocresía. Pero Jesús amaba a esos hipócritas. Y por eso cuando termina el texto, Él se lamenta con mucho dolor sobre estos hipócritas. La justicia divina llora por los hipócritas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos bajo sus alas? Y ustedes se negaron. Pues miren, la ciudad va a quedar desierta, porque la Shekinah, la verdadera Shekinah, se iba a ir. Y ese era Jesús, porque se iba a ir al cielo y fue abandonado. Fueron abandonados. Pero para pero a algún antisemita le va muy bien este texto, va a decir, ahí está, tan maldito para siempre. No, sigue leyendo. Yo no soy antisemita, por las dudas. Yo no tengo odio a los judíos, ni nada por el estilo, ni quiero que se mueran, nada. Yo estoy presentando de lo que la Biblia enseña, lo que Jesús enseñó, sobre la hipocresía en la época de Jesucristo. Y que se repite hoy en día en nuestra época. Pero hay una buena noticia para estos hipócritas. Y es lo siguiente. Pero se negaron. Pues mire, la ciudad va a quedar desierta. Porque les digo que no volverán a verme acá está la buena noticia, hasta el momento en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es una declaración de que se iba a cumplir una profecía, que venía la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70. Y la carta de Apocalipsis también les avisa a los seguidores de Jesús de la época de Juan que estaba próxima a esa destrucción, para darle coordenadas o mensajes para poder explicarles cómo se iban a desarrollar los eventos para que supieran cuando llegue y puedan escapar de la destrucción. Tanto Mateo 24 como Apocalipsis es una extraordinaria explicación de los eventos pre-destrucción de Jerusalén. Pero los últimos 2 capítulos de Apocalipsis develan muchos misterios y dan un mensaje de consolación, de esperanza para todos los creyentes de Jesús a lo largo de todas las épocas. Y es el regreso de Jesús a restaurar todas las cosas. Porque Jesús dijo en Apocalipsis 22, yo hago nuevas todas las cosas. Él no dijo, yo destruyo unas cosas y en su lugar reemplazo con otras. No, yo hago nuevas todas las cosas. Por eso, a pesar de que es un juicio para ellos, a pesar de que el juicio de Jesús sobre esta ciudad, sobre estas personas y lo que ocurrió, cayó, estas personas a lo largo de la historia también han seguido sufriendo. Pero llegará un momento en que todo Israel será salvo. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Qué les enseñó Pablo a los Gálatas sobre la maldición? ¿Sobre la maldición? Aquí estamos la razón por la cual ellos eran malditos. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. Porque las Escrituras dicen, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Que nadie será justo por guardar los mandamientos. Que nadie será justo por guardar el sábado. Que nadie será justo por hacer esto, por hacer lo otro. Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gloria a Dios.
el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la que una persona tiene vida. Eso dice la ley. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición en nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La salvación no solamente es para los judíos, la salvación también era para los gentiles, la salvación es para todos los seres humanos. Eso nos enseña Gálatas. Lean todo el libro. Cuando lean todo el libro de Gálatas se van a dar cuenta que no es la ley lo que justifica al hombre, no es la ley la que justifica al creyente, sino la fe, sino lo que Jesús representa. Por creer, solo es creer. No solamente creer, hay que guardar mandamientos, hay que guardar sábado, hay que hacer esto, hay que hacer... No, eso son obras humanas. Eso es salvación por obras. Salvación por gracia es otra cosa. Salvación gratuita es otra cosa. Y acá viene un misterio que quería revelar también. Israel era la higuera que quedó seca porque rechazó el agua de vida. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, fue a ella. Pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Otro modismo hebreo. El nunca jamás es una exageración. Lo que Jesús quiso decir nomás fue, no vas a tener fruto, porque sigues en esa condición. Y de inmediato se secó la higuera, o mejor dicho, mostró la fachada, tiró las hojas de higuera y mostró que estaba maldita. Porque Jesús se atravesó en su camino y sacó la máscara, tiró la hipocresía y demostró lo que realmente había dentro de ella. De inmediato se secó la higuera. Y luego que secó la higuera, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Y Jesús le hace otra enseñanza para que ellos vayan razonando. Dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudarais, no solo harías esto, lo que pasó con la higuera, sino que si le dirás a este monte y dijeras, quítate y échate al mar, y él lo haría. Nuevamente está Jesús utilizando modismos hebreos. Y cuando ustedes analizan todo el texto, se van a dar cuenta que es una parábola, porque después habla de otra cosa que no tiene nada que ver con la higuera, y cambia eso. El problema de las traducciones, que lo hablaré en una charla más adelante en el canal, es que los subtítulos dicen lo que uno quiere transmitir según su cosmovisión y según lo que él tiene en la cabeza con respecto a una doctrina. Porque esto se usa también para decir que Jesús maldice, pero Jesús no maldice a nadie. Jesús solamente describió la condición de la higuera. Y es lo que Mateo ocultó ahí, y solamente se puede leer con ojos espirituales. Necesariamente no tenés que ir al griego, sino que con ojos espirituales nos daremos cuenta que eso es una parábola que metió Mateo y que esta es una historia que contó Mateo para explicar que Jesús era el agua de vida que necesitaba esa higuera, el agua de vida que necesitaba esa higuera, pero que recibió rechazo y por eso se secó. Pero una planta que se seca puede llegar a ser restaurada, porque Él hace nuevas todas las cosas. Bueno, desde como yo lo veo, esto es una parábola oculta. ¿Cuál será ese castigo para los malos y los religiosos? Si los castigos de Dios fueran puramente vindicativos y para su beneficio y satisfacción, entonces uno podría argumentar que su castigo podría durar eternamente, aunque venganza eterna de todas maneras sería injusto, excesivo y contrario a la naturaleza bondadosa de Dios. Sin embargo, viendo que la palabra que Jesús utilizó era corrección, colasis, es evidente que no podría ser eterna. Un castigo con el fin de corregir solo dura hasta que el resultado deseado haya sido logrado. Bueno, todos estos comentarios que he leído, con respecto a Colasis, a Ionios,
y con respecto al castigo eterno y explicaciones, la he tomado de un artículo de un pastor, podemos decirle, él se llama universalista cristiano, pero en realidad el término es restauracionista cristiano, que escribió el libro El triunfo de la misericordia. Aquí en la descripción también les voy a dejar el link para que vayan a esa página. Es un blog que explica desde Génesis hasta Apocalipsis, en varios estudios, en varios posts, cómo Jesús es el Salvador del mundo y cómo desde Génesis ya estaba avisado que él iba a hacer eso. Y también va a notar que él, en este artículo que justamente estoy poniendo aquí, él responde a otro libro que escribió otro pastor que no es restauracionista, diciendo los engaños del universalismo. Y él le demuestra que el verdadero universalismo cristiano es lo que enseñaban Jesús y los apóstoles. Lo que pasa es que las personas que no entienden el mensaje de Jesús van a cuestionar y van a incluso decir que el demonio tiene. Si al mismo Jesús, que el padre de familia, lo llamaron Belcebú, ¿qué queda para sus seguidores? Para reflexionar lo que acabo de decir. Muy bien, como les dije, estará debajo de la descripción este artículo y ahí podrán ver todos los demás artículos en el mismo blog. Muy bien, sigo con la lectura. Entonces, cuando me quedé el resultado de si había sido logrado, la corrección del ofensor. Una vez corregida la corrección, Eonian cesa. Puede durar un tiempo largo o corto, dependiendo del tiempo necesario para lograr su objetivo. En el caso de Jonás, duró un eón de solamente 3 días. La justicia siempre suspende el castigo cuando la corrección ha sido lograda. Según el significado de las palabras colasis, vemos que el castigo en las Escrituras siempre es medido según las obras de cada uno. Aún en el lago de fuego apocalíptico, cada uno recibe su parte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. La palabra parte en griego es meros, en el lago de fuego que arde, que es la segunda muerte, Apocalipsis 21:8. La expresión su parte, meros, no corresponde con un castigo infinito, lo que es, sino sencillamente es una parte. Es un castigo medido. Así que la traducción común de castigo eterno es errónea. Muy bien, ¿cuál será el castigo? Y ahora vamos a ir a lo que les dije, Apocalipsis 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió de fuego del cielo, o sea, el fuego de Dios descendió del cielo y los devoró. G27:19. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago. G30:41. De fuego, G4442, y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, G928, día y noche por los siglos de los siglos, G165. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero y principal quiero decirles que en Apocalipsis 19 ya habían sido lanzados en el lago de fuego la bestia y el falso profeta. La pregunta que me hago yo, ¿por qué siguen vivos? Si supuestamente se van a aniquilar, supuestamente van a hacer desaparecer para siempre. Y en el capítulo 21 sigue hablando de un poco de esa bestia y el falso profeta. Son imágenes simbólicas que quieren expresar este colasis aionios. La palabra devoró es katetsio y quiere decir comer, devorar y tragar, pero específicamente devorar algo y también sacar eso malo. O sea que es un comer pero sacando algo malo, tragándose lo malo y dejando lo bueno. Pero si no me creen, si siguen leyendo las otras referencias del diccionario Strong, se van a dar cuenta que es una purificación, porque dice, la palabra lago, del lago de fuego es limne. Lago, estanque de fundición. La palabra fuego es pur, que es fuego purificador. Y la palabra basanismos, proceso de refinamiento de metales. O sea, ¿qué tiene que ver todo eso, Pablo, con el fuego eterno que cae sobre los impíos y Satanás? Tiene mucho que ver, porque Juan, viendo elementos de su época,
los transmitió en Apocalipsis para darnos un mensaje de esperanza para todos. Pasaríamos a un proceso refinador de metales. Ahora imagínense lo siguiente. Imagínense el fuego, es el lago de fuego. Imagínense esto. Les voy a mostrar rapidito. Miren, se van a imaginar lo siguiente. Imagínense este fuego, pero entrando ahí Caifás, entrando Anás, entrando todos los religiosos que condenan y mandan al infierno a la gente, todos los idólatras, todos los que mencionaron, y salir purificados. Ese es el proceso de purificación. No es otra cosa, no es destrucción ni aniquilación. Lo que pasa es que la religión nos ha metido en la cabeza que los malos tienen que ser destruidos para que termine la maldad. Pero en ese momento Jesús se transformaría en el pirómano del mundo, que va a quemar a todo el mundo, no el salvador del mundo. 1 Juan 4:14 dice que Jesús es el salvador del mundo. Y miren lo último, la palabra aión, hasta la edad que viene, el tiempo que dure hasta la época que vendrá. Y esa época que vendrá es la época de las épocas, que Pablo habla en Efesios. Y ese momento es cuando regrese el rey y restaure a todos y venga a vivir con todos los hijos de Dios. Y ahí comenzará lo que llamamos, en ese momento, la eternidad. Pero antes no existe una eternidad en el contexto humano, sino solamente algo que dura un determinado tiempo, un determinado lugar, un determinado espacio. Muy bien. Estoy casi llegando al final, no se me vayan a dormir. ¿La gracia se acabará al final por el aumento del pecado? Hermano y hermana, ¿a ti te han enseñado en alguna iglesia, alguna congregación que has ido, que llegará un momento en el que la paciencia de Dios se va a acabar por el aumento del pecado y que va a venir y van a aniquilar a todos, va a cortar cabezas, los va a mandar al infierno y todo lo demás? ¿No es cierto? ¿Te han dicho eso? A mí me lo han dicho y me lo han enseñado, y lo enseñé por mucho tiempo. Pero cuando tú lees Romanos, capítulo 5, específicamente los versículos 19 al 21, te darás cuenta de algo muy interesante. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, eso todo se agregado mío, porque no tiene coherencia decir los muchos pecadores, porque todos somos pecadores, según lo que dice Romanos 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara, G4, 121, G41, 21, la transgresión. Pero donde el pecado abundó, G41, 21, sobreabundó, G52, 48, la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y ahora vamos a las dos palabras que les dije. La palabra abundó o abunde es pleonazo y quiere decir sobrepasó, traspasó, abundó. Pero miren la segunda palabra que usa Pablo y tiene solamente una ocurrencia en el Nuevo Testamento y está en Romanos también. En el mismo capítulo hay dos ocurrencias con lo mismo y significa, en griego la palabra es hiperperiseuón y significa hiperabundó, extrapasó, ultra sobrepasó. O sea que la gracia le ganó al pecado. O sea que la gracia tapó al pecado, lo ahogó, lo recontra ahogó. Y la gracia abundó y reinó para justicia, para vida eterna. Esto es una buena noticia, que la gracia de Dios no se acaba, porque esa gracia es Jesús, porque esa gracia se manifestó para la salvación de todos. Hermano y hermana, alégrate. El juicio de Dios no es para destrucción de las almas. El juicio de Dios es para salvación. El juicio de Dios es para purificar a los pecadores. Porque la gracia de Dios es Jesús. Jesús ultra sobrepasó al pecado. Le ganó con 10 golazos al pecado y a la muerte. Y por eso Jesús gana.
¿En quién se personificó la gracia de Dios y qué trajo a la humanidad? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la cual trae salvación a todas las personas. ¿En quién se personificó la gracia de Dios entonces? ¿Y qué trajo a la humanidad? En Jesús, y trajo salvación para todos. ¿Cuál será el final de este juicio, hermano? El final del juicio de Jesucristo contra con la humanidad, no contra la humanidad. ¿Y qué harán todos los hijos de Dios al final? Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto que está en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. La palabra confiese es exhomologueo y significa gozosa y voluntariamente. Toda lengua, gozosa y voluntariamente. Nadie va a estar obligado. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Jesús es el Salvador del mundo. Y esta pintura representa que Jesús irá a buscar a las cabras que no querían entrar a la fiesta, como el hermano mayor, y no estará en paz hasta tener a la cabra con él, junto con las ovejas. Y se le llevará en el hombro, en un proceso de purificación, hasta que sea restaurado. Con su amor, con su gracia, con su bondad. Todos confesarán que Jesucristo es el Señor. ¿Ves esta imagen? Esta imagen la he dicho en nuestras presentaciones y lo vuelvo a repetir. La pintaron cristianos del siglo I, representando a Jesús, el Salvador del mundo. Porque ahí vemos la cabra, otra cabra a su lado y una oveja. Y en otras pinturas salen las ovejas y salen las cabras en un rebaño. Todos pasarán por ese juicio y serán purificados. Por eso el juicio de Jesús no destruirá a los impíos, sino que destruirá el pecado en ellos y restaurará a su estado original. Aquí esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad y les doy el anuncio. El próximo tema de la serie Estudiemos Juntos 2.0, el tema número 9, se basará en esta pregunta: ¿qué es la apocatástasis? La restauración de todas las cosas. Eso sería todo. Vamos a orar para terminar con esta presentación. Le dejamos un espacio después para poder comentar y hacer preguntas. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de compartir este mensaje de buenas noticias para la humanidad. Gracias porque te has revelado en Jesús como la gracia que es para todos y que no tiene final y que tu juicio es para redención de las almas. Bendice a cada una de las personas que han visto esta presentación aquí en directo y las que lo verán por diferido. Te agradecemos por tu bondad y por Jesús. Gracias. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos y familia del canal. Se hizo un poquito largo, pero esperamos que la próxima vez que nos veamos sea un poquito menos largo o que sea un poco más, digamos, no tan teológico, pero era necesario hacer esto porque esta temática es muy complicada y espero que haya sido de bendición para ti. Y nos vemos en una próxima ocasión, así que Dios te bendiga y recuerda, Dios es bueno siempre y no toma en cuenta tus pecados, porque eres amor. Chao.